Ahora, ahí está sentadito. Quiero que vaya al segundo libro de Reyes, capítulo 18, porque aquí es donde vamos a continuar con esto, y no sé si hoy terminaremos o no terminaremos. Lo que sí sé es que la palabra de Dios siempre tiene cosas para nosotros, porque Dios siempre desea hablar a su pueblo. Y hoy Dios quiere hablarle a usted que está aquí, a usted que me está viendo a través de esta transmisión. Dios quiere hablar a tu corazón. Decíamos que no habrá temor cuando lleguen las malas noticias. Aun cuando uno no quiera, estas van a llegar de una o de otra manera. En algún momento de la vida llegan. Cuando uno está pequeño, hay ocasiones que tal vez no se da cuenta de muchas de estas noticias. Pero cuando uno comienza a crecer, y sobre todo cuando uno ya entra en la condición del matrimonio y después en la familia, cuando vienen los hijos, es cuando comienza a darse más este tipo de noticias. Y cuando nos vamos haciendo un poco grandes, un poco adultos, entonces van llegando noticias no muy agradables. A veces podemos ir, como testificaba el hermano, allí por alguna situación a un hospital, a un centro de salud. Y resulta que por la situación en que vamos, no pensamos que sea tan crítico, tan difícil, pero los resultados que se arrojan a veces son muy malas noticias para aquellos que las recibimos. Y hay ocasiones que hay personas que entran en una condición emocional complicada. Hay personas que llegan a caer en depresión porque no están preparados para estas noticias. Mas sin embargo, déjeme decirle algo, y es: los que somos de Dios no tenemos miedo a las malas noticias, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que nuestra vida está en las manos de Él. No importa lo que aparezca en el camino. Hay momentos donde vamos a tener que pasar, aunque no deseemos, por el valle de sombra de muerte. Escuchaba a mi hermano William ministrar un domingo hace como 2 meses acerca de esto. Y de momento no logré escuchar todo, pero sé por qué colocaron esa palabra ahí, valle de sombra de muerte. ¿Qué era lo que había? ¿Por dónde tenían que pasar aquellos pastores con sus ovejas? ¿Por qué ese título? Y es que en la vida tenemos que pasar momentos de turbulencia. Jesús lo dijo en Juan, verso 33, capítulo 16. En el mundo tendrán problemas. No deseamos que vengan los problemas a nuestra vida, no deseamos tener que enfrentar momentos difíciles, pero déjeme decirle algo más: aun cuando estos vengan, usted no va a ser vencido ni derrotado, porque usted es un hombre y una mujer más que vencedora en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que está escrito en este libro de los libros. Por lo tanto, no somos gente fracasada. Hay personas que se asustan, y es que es fácil decirle a los demás cuando nosotros no estamos enfrentando las situaciones. Pero cuando tenemos que vivirlo en nuestros propios pies, cuando lo vivimos en nuestra propia carne, ahí es donde la cosa cambia. Y ahí no es tan fácil recetarle a los demás. El libro de Job narra y dice que cuando vinieron las malas noticias a Job, él decía: Dios dio y Dios quitó.
Y agregaba: alabado sea el Señor. Porque eran malas noticias, muy malas. ¿Y cuántos de nosotros, cuando vienen esas malas noticias, podremos decir a Dios: Señor, usted tiene el control, como dijo el hermano? No tenemos temor, no hay miedo. ¿Y cuál es el problema? Hay gente que se asusta. Pero si estamos bien con Dios, si nos morimos, pasamos a mejor vida. ¿Cuántos aquí tienen miedo a morirse? Porque si hay alguno, no sé si habrá alguno que me está mirando y tiene miedo a morirse. Porque si tienen miedo a morirse, hermano, lo que tenemos que hacer es orar. No debemos tenerle miedo a la muerte. Hay personas que no les gusta que se hable de estos temas. Parece que fuera el tema de la muerte, parece que fuera el diablo. Parece que fuera de susto. Y eso es algo tan natural. Hoy estamos, mañana no sabemos. Dios sabrá. Pero Job dice que vienen sus amigos, unos hermanitos, y comienzan a hostigar a Job. Como dijo alguien, tras de cuernos, palos. Y comienzan a hostigarlo de tal manera que le dicen: tú que eras de los que aconsejabas, tú que eras de los que decías. Y ahora, y qué gran verdad. Es fácil decirle a los demás cuando no estamos pasando nosotros nada. Es fácil recetarle la palabra. Es fácil aún, perdónenme, pero colocarse en este lugar y decir cosas. Pero cuando hay que enfrentarlas, cuando hay que vivir las cosas, es cuando realmente se conoce quién es quién. Si agacha la cabeza, o no importa que el mundo se le venga encima, y puede declarar: yo sé que mi Redentor vive, aleluya, y Él sostiene mi vida siempre. Porque ahí es donde se conoce quién es quién. Y mire, el primer libro de Reyes, capítulo 19, no vamos a ir a leerlo, pero allí habla de que al profeta Elías, después de haber visto una gran victoria, le llegó una gran mala noticia. Era una noticia fatal, porque la reina Jezabel le mandó a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora tú no estás como uno de esos profetas que tú degollaste. Y aquel hombre, después de haber visto la victoria, de haber visto algo tremendo, sobrenatural, milagro, lo que hizo fue escapar, salir huyendo de la situación. Había orado para que la lluvia se detuviera y que después lloviera, y todo ocurrió. Había orado para que descendiera fuego del cielo y consumiera aquel holocausto o sacrificio, y ocurrió. Y recibe un mensaje, una noticia del mero infierno, y cae en depresión. Y llega un momento donde él desea morirse por una noticia. No tendremos temor de las malas noticias, escribió el salmista. Y podría hablarle de algunos otros, mas sin embargo el tiempo avanza y quiero ir a Segunda de Reyes, capítulo 18, donde no vamos a analizar todo lo que ocurrió, pero ahí está en el contexto. Pero sí dice en el verso 27, y antes de leer tal vez le hago un recuento muy rápidamente, porque en el verso 13
ahí comienza a hablar de que a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y entonces el rey Ezequías viene y le da el oro y la plata que podían tener. Pero no sé cuánto tiempo pasó. Y una vez más, ese rey de Asiria quiere venir a tomar posesión del territorio. Y cuando llegamos al versículo 27, dice: y el Rabsacés le dijo: me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Él lanza una pregunta. El embajador, el Rabsacés, el hombre que había sido encomendado de traer la noticia, viene a declarar la noticia. Y entonces le dicen: mira, no hables con nosotros en lengua de Judá, para que no lo escuche la gente que está en el muro. Y este hombre dice: es que me envió mi Señor, o sea, el rey de Asiria, a decir estas palabras solamente a usted que me está hablando y al rey Ezequías. ¿Y qué va a pasar con la gente que está ahí en el muro y con los demás? Porque ellos están expuestos. Vea usted las palabras que vienen del infierno y que usa el enemigo para atemorizar al pueblo de Dios. Porque le dice: están expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con ustedes. Hermano, el enemigo es desafiante. No se anda, como dicen por ahí, con paños tibios. Sabe a dónde atacar y ataca generalmente en la mente del creyente. Tiene su astucia. Y toda la gente que estaba en el muro escucharon aquellas palabras y dicen: ¿y cómo es? ¿Nosotros vamos a sucumbir? Y este hombre, verso 29, dice: así ha dicho el rey. No se engañe, le está hablando al pueblo. No se engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Hermano, no es por la capacidad humana. El hombre estaba declarando unas palabras, pero es que él no conocía, él no entendía, y los que estaban a este lado, yo no sé cuántos sí comprendían, porque no era Ezequías el que los iba a poder librar. Ellos no estaban poniendo su esperanza, su confianza en el rey, porque el rey simplemente era un portador. Y verso 30: y no os haga Ezequías confiar en Jehová. Ahora le sigue hablando a ellos. Ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Él está diciendo que no los engañe, porque Ezequías iba a decir esas palabras. Dios nos manda y nos envía siempre palabra donde Él dice: confíen, porque yo tengo el control de todo. Descansa en mí. Y a veces no descansamos en Él. A veces el problema nos comienza a dar vuelta en la cabeza porque atendemos más la voz del Rabsacés que la voz de Dios.
Y este hombre le dice, es que el rey los va a hacer confiar, pero no van a poder. Yo no sé cuántas veces en la vida hemos tenido que pasar por momentos difíciles. Y hay momentos donde vienen los pensamientos negativos del infierno que le dicen, usted no va a poder salir de aquí. Usted no va a poder cambiar eso. A usted nadie le está ayudando. A usted lo han dejado solo o sola. A usted le han abandonado. Usted ora y Dios no le escucha. Y hay personas que están analizando y pensando en ocasiones y hasta reflexionando, es verdad. He escuchado cristianos que dicen, es que Dios lo escucha más a usted que a mí. ¿Cómo es que Dios me va a escuchar más a mí que a usted? Si usted y yo somos hijos de Dios, a los dos nos va a escuchar. Porque que yo recuerde, cuando iba a la casa de mis padres o de mi papá, porque mi mamá está aquí presente, y conversaba con mi papá, siempre me atendía. Y si llegaba alguno otro, él lo atendía. Y hoy día, cuando voy, puedo conversar con mi mamá, y si llega uno de mis hermanos, puede también conversar. ¿Por qué? Porque a todos nos va a escuchar porque somos sus hijos. Y aunque en alguna oportunidad tengamos alguna diferencia, siempre nos van a escuchar. Dios nos va a escuchar siempre. Pero hay personas en ocasiones que dicen, es que Dios no me escucha, porque tienen una inseguridad. Y hay personas que pueden llevar inseguridad dentro de sí por varias razones, mi amado hermano y hermana. Porque no caminan de acuerdo a lo establecido por Dios. Porque caminan conforme a ellos les parece. Porque no tienen esa comunión con el Espíritu Santo y entonces no conocen quién es realmente Dios. Y les pasa lo mismo que Job dijo, de oídas te había oído. Porque no tienen experiencias, porque no hay tiempo. Para conocer una persona necesito tiempo, sentarme con ella, conversar, escucharle, compartir, para darme cuenta cómo es, cómo reacciona, para contarle algún problema o alguna situación y ver qué me responde. Pero si no hay tiempo, por eso es que desconfían de Dios. Por eso es que Dios ni los escucha. Porque es que para que Dios nos escuche hay que ser hijo. Y déjeme decirle algo. Hay dentro del pueblo cristiano personas que no han nacido de nuevo todavía. Y no se me asuste con esto, pero hay gente dentro de la iglesia de Cristo que no han nacido de nuevo, asisten a las congregaciones, van a los cultos, están ahí, pero no han nacido de nuevo porque no conocen quién es su papá. Y si yo no conozco quién es mi padre, ¿cómo tengo la confianza de acercarme y pedirle algo y hablar con él si ni siquiera sé quién es? Les pasa a algunos lo de aquellos que han nacido en este mundo, que conversan con su mamá, pero no saben quién es su papá. Es más, les voy a hacer una pregunta a usted. Si usted tiene a su papá vivo, que es una bendición, ¿puede sentarse a conversar con su papá usted? ¿Tiene él el carácter? ¿Tiene él la paciencia? ¿Tiene él la tranquilidad? ¿Tiene él la gracia de poder bendecir mi vida? ¿O es de esos hombres que lo único que hacen es regañar? Y no hay oportunidad de sentarse a conversar con él. En cambio, con Dios podemos sentarnos.
Pero el enemigo siempre va a venir a decir, ese examen, esa situación que estás viviendo, nadie te va a ayudar. Es que Dios no te escucha. Ahí está el Rabsacés y viene una y otra vez. Dice, ese problema en tu matrimonio no va a cambiar. Ese hombre no va a cambiar, esa mujer no va a cambiar. Estos problemas familiares no se van a resolver. Y usted comienza a ver que el tiempo pasa. Y pasa el tiempo. Y no hay cambios de nada. Y la familia es como el Titanic que cada día se hunde más. Digo, qué difícil. ¿Por qué? Porque estamos escuchando las palabras del Rabsacés que vienen y dicen, es que no vas a poder cambiar nada. Es que tu hogar está destruido. Es que ese examen que te dieron a ti en la clínica, de una vez es mejor que vayas haciendo el testamento y alistando la cajita, porque para el hueco va derecho. Y la gente le pasa las días, se entristece, llora, se aflige y hasta cae en depresión. No hay salida. Eso que te está ocurriendo no tiene salida. Es lo que venía una y otra vez a decir aquel hombre. Y paso al versículo 32. Aunque quiero hacer énfasis en la parte del final, pero leo allí, hasta que yo venga y os lleve a una tierra. Vea la promesa que está haciendo este hombre. A ustedes les va a ir bien si ustedes me siguen. Dejen de ir a la iglesia, dejen a Cristo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis. Y no las mismas palabras que le dijo la serpiente a Eva, las mismas. De cierto que no moriréis. Y le dice, no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. Después de escuchar tantas voces, después de escuchar tantas cosas de aquellas malas noticias que al final no eran verdad, no eran ciertas. Y si usted o alguna persona viene y me dice, hermano, pero es que a mí me hicieron un examen y salí con cáncer y no hay solución, no hay arreglo, estoy desahuciado. Hay buenas noticias para usted, hermano, pero hay buenas noticias para usted. Pero hermano, es que no hay arreglo, no hay solución, pero usted no entiende. Hay buenas noticias para usted. Pero ¿cómo? Es que el apóstol Pablo escribió y dijo, el morir es ganancia. Hay buenas noticias. El día que nos tengamos que ir de este mundo, oh hermano, ese será el mejor día que podamos haber estado en esta tierra. Sí, pero trae tristeza a los demás. Usted no tiene que estar pensando en los demás, que a cada uno le tocará su propia hora. Dios lo ha establecido de esa manera. Y aparte de eso, el que siempre se hará cargo de nosotros es Dios. Usted puede ser el instrumento que Dios utiliza para llevar el alimento a su casa, pero no crea que solo a través suyo,
Porque el día de mañana usted se muere y su familia sigue comiendo. Usted se conoce la historia, me imagino, de la señora aquella que oraba y le pedía a Dios, la señora que era muy pobre, se la conocen, ¿verdad? Y un ateo ahí, hijo del diablo, mirando a la pobre señora y escuchando ahí que ella oraba siempre, dice, le voy a ir a dejar un diario. ¿Lo conocen? ¿Quién no lo conoce? Entonces no lo cuento porque todos lo conocen. Sí, alguien no lo conoce. A usted no lo conoce, ¿no? Ok. Los demás, por ustedes dos lo voy a contar. Los demás no importa que lo vuelvan a escuchar, porque ellos se lo conocen. Podría pasarlos aquí a que lo cuenten. La señora no le tenía miedo a las malas noticias y la situación económica era cada vez más y más difícil. Y la señora oraba, pero una señora de fe: Señor, gracias, porque tú tienes siempre control de todas las cosas y tú suples mis necesidades. Y apareció el Rabsacés ahí, escuchó. Un ateo dice: bueno, a esta señora le voy a dar una gran sorpresa. Y se fue al mejor supermercado y compró de todo. Mire, hasta un Uber tuvo que pagar para llevarle el diario. Llegó a la casa, tocó la puerta o mandó al empleado. La cosa es que llegan y tocan la puerta y la señora abre. Dice: sí. Dice: señora, aquí le mandan. Gracias a Dios. No, señora, gracias a Dios no. Es de fulano de tal. Ella conocía al tipo. Es de fulano de tal. No fue Dios el que se lo mandó. Es fulano de tal. Y la señora se queda viendo, así como usted. Sonría. Sonría, hermano. Porque yo me imagino a la señora sonriendo, se queda mirando al tipo ahí, todo orgulloso, ahí, soberbio, impresionando. Y ella le dice: ¿sabe qué? Gracias a Dios, porque aún Dios usa al diablo para traerme el alimento a mí. Dios usa a quien quiera, hermano. Él usa a quien Él quiera. Y aquí nos encontramos de que las malas noticias habían llegado para el pueblo de Judá. Pero me llamó poderosamente la atención, o siempre me ha llamado esto, de que ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos dan una mala noticia? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando recibimos una mala noticia? ¿Qué ha hecho? ¿Ha recibido alguna vez una mala noticia? La carta de despido, ¿le están cobrando algo ahí? ¿Tiene un diagnóstico negativo? ¿Qué hace? ¿Qué hemos hecho? Lo primero, la mayoría de las personas que hacen es llegar a la casa y llamar al primero que se encuentren, familiar, y dice: vea, cáncer. Compartimos lo malo. Y aquí dice, después de que les dijeron todo aquello, aquí no dice que el pueblo murmuró. Verso 36. No habla que el pueblo murmuró. No habla que el pueblo comenzó allí a decir cosas. Dice: pero el pueblo se cayó, o sea, quedó, estaba enmudecido, no dijo nada, no habló. Y no le respondió palabra. Él estaba desafiante. Hermano,
Cuando alguien llega y lo irrita, ¿qué hace? El diablo envía a un Rabsacés para irritar su temperamento, para sacarlo de la dulzura de su carácter, porque su carácter es una dulzura. Decláreselo al que está al lado suyo, dígale: su carácter es una dulzura. ¡Qué bendición! Eres tan dulce, dulce, dulce que a veces empalagas. Pero a veces reaccionamos. Le ofenden, le dañan. Ahí estaban ofendiendo al pueblo. Y el pueblo no dijo nada. Gloria a Dios por las esposas que cuando llega el Rabsacés a su casa y las trata de sacar de las casillas, no responden nada. Ese Rabsacés puede ser su marido, santo. No llega con nada bueno. O usted, marido, puede ser que sea un hombre agredido. Y cuando le aparece el Rabsacés con enaguas, no diga nada, no hable. Que eso que le está declarando no tiene importancia. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra. Claro, aquí dice: porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Y si usted me dice: sí, pero es que a ellos les dijeron, pero a mí no me ha dicho nadie. Por eso si me aparece el Rabsacés en mi casa, yo de una vez me lo acomodo. La Biblia dice: a paz nos llamó el Señor. La Biblia enseña que tenemos lucha no contra esas personas, etcétera, etcétera. En fin, nos encontramos que el pueblo no dijo nada, no habló. Y yo no sé si ellos estaban mordiendo la lengua. Y yo no sé si se sentían así incómodos como algunos que parecen un gusano, ¿verdad? Que hasta que se hacen así de vez en cuando. Pero no es usted. Y paso al capítulo 19, porque dice aquí: cuando el rey Ezequías lo oyó. Es lo que hacemos nosotros. Es lo que usted hace. Aunque no escuché los amenes, pero es lo que usted hace. Dice que cuando el rey escuchó las malas noticias, rasgó sus vestidos. O sea, algunos comentaristas dicen que cortaron. Pero el rey lo que hace es quitarse sus ropas nobles de rey. Y cuando dice y se cubrió de cilicio, es que tomó otro tipo de vestimenta que no era la real. Es como usted cuando llega a su casa, que usted tiene su ropita hermosa para venir a la iglesia o para salir a algún lugar, etcétera. Pero cuando usted llega a su casa, usted llega y se cambia y se pone la ropa con la que no viene a la iglesia. Algunos todas chorreadas, algunos medios con huecos ahí, rota, etcétera. Pues el rey se quitó la ropa real y se colocó un tipo de ropa de ese tipo, porque él lo que estaba haciendo era que tenía o entendió que tenía que humillarse, que solo había alguien que lo podía ayudar a salir adelante en medio de las malas noticias que le habían traído. Los iban a tomar como esclavos. Y aparte de eso hace algo más, porque dice: y entró en la casa
de Jehová. No dice entró en la casa del vecino a decirle, viera lo que me pasó. No dice que se fue en carrera a la casa de la suegra a decirle, suegra, viera la situación que estoy viviendo con su hijo. No. Dice que se cambió de ropas y subió o entró en la casa de Dios y envió al escriba y a los ancianos también con la misma situación, con un tipo de ropa áspera, de humillación, para que fueran al profeta Isaías y para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, verso 3, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, pero es día de angustia para ellos y lo demás le corresponde al otro, que es el Rabsacés. Y verso 4 y dice, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés. Mira, hermano, el rey Ezequías hace lo que algunas ocasiones hacen algunos cristianos cuando van a otra persona, porque dice, quizá oirá Jehová tu Dios. No le dice nuestro Dios, él dice tu Dios. Aunque sin embargo Ezequías conocía de Dios. Ahí en el verso 4, al final, dice, eleva oración por el remanente que aún queda. Le pide oración, sube a la casa, escucha todas las malas noticias, pero él después que ha escuchado todo, de darse cuenta que el pueblo no dijo nada, se cambia la ropa, ya toma una posesión de humillación, sube a la casa de Dios, envía el mensaje al profeta y le dice que ore por el remanente que aún queda. Y el profeta le contesta y le dice en el versículo 6, Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temáis por las palabras que has oído. Hermano, esta frase aquí, ¿cuántas veces escuchamos palabras negativas, malas noticias que llegan a nuestros oídos? Pero es donde tenemos que hacer uso de esto. Lo que el hermano Luis testificaba, a pesar de estar en la camilla, a pesar de estar allí y el diagnóstico, la mala noticia que le dan, posiblemente a su mente llegó la voz del Espíritu Santo con unas palabras similares a estas: no temas por las palabras que has oído. ¿Cuál es el problema? No importa lo que haya escuchado. Avanzo un poquito más. Versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, otra vez. El profeta Elías le manda a declarar la palabra. Pero este Rabsacés, hermano, no se cansa. Y resuenan las palabras y viene el mensaje de nuevo. Y le dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías,
para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Vivir por fe no es tan sencillo como decirlo con la boca. Mucha gente, por no decir todos los creyentes, podemos decir que vivimos por fe, pero eso no es cierto. Hay muchos creyentes que hablan mucho, pero no son personas de fe. Usted es una persona de fe. Una vez más, por un lado, por el otro, llegaban las malas noticias y aquello le resonaba, porque en aquella ocasión era la misma noticia, pero le resonaba en la mente. No hay solución. No tienes arreglo. ¿Cuánto puede levantar la mano y decir: Señor, gracias porque tú me tienes bien? Pero déjenme decirle algo. Puede hacer que un día te den una mala noticia que tenga que ver no con tu familia, sino contigo. ¿Qué vamos a hacer ese día? Y van a resonar esas palabras. Y todavía hay quien se puede acercar y decirle: pero para ver, se da cuenta, usted tan metido, tan metida en la iglesia, usted que siempre va, usted que levanta las manos, usted que dice, y vea la situación. El diablo tiene sus embajadores, que son espíritus que se utilizan a las personas para enviar sus mensajes, y si no, son dardos de fuego que llegan a la mente. Y ahí vienen. Pero no importa lo que puedan ver nuestros ojos, porque nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Las palabras siempre tienen poder, hermano. Y la palabra de Dios tiene mucho poder. Y lo que yo declare tiene mucho poder. Muchísimo. La persona que a veces dice que Dios no me escucha, pues no la va a escuchar nunca, porque él es lo que cree, o ella. Y voy cerrando. Varias veces llegaron con aquello, el mismo mensaje: nadie te puede salvar, nadie te puede ayudar, tú estás solo. Escuché ahora cuando llegué la situación de la señora que nos está visitando. Tal vez no la he escuchado todo porque no tuve el tiempo suficiente, pero algo escuché. Malas noticias una tras otra. Le robaron, le asaltaron, no sé cuánto perdió. Una tras otra. Pero hay algo que yo quiero decir esta mañana. A pesar de que haya ocurrido lo que haya ocurrido, Dios siempre extiende su mano de misericordia. Y Dios siempre tiene cuidado, y por eso la tiene esta mañana en este lugar. ¿Y sabe qué hizo Ezequías? Lo que no hacemos, esa es la situación, que nosotros a veces no hacemos las cosas que deberíamos hacer. Le contamos a todo mundo, y le contamos a veces a personas que ni siquiera hacen nada. Verso 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, ¿qué dice? Subió a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Él se extendió, Ezequías,
delante de Jehová. Tengo muchos años. No he visto a nadie que venga con un examen un domingo y suba al púlpito, o se acerque aquí y lo deposite ahí. No he visto una persona que escriba en un papel lo que le han declarado, si es que solamente le han declarado y no tiene, y que suba aquí, que salga de su silla y suba aquí y extienda eso como hizo el rey Ezequías. Después de que él conoció las cosas, él subió a la casa de Dios. Conocía lo que el documento tenía, pero dice que subió y extendió delante del Señor, extendió aquello. Nos falta mucho por caminar y aprender todavía, mi querido hermano. Es que ¿para qué, pastor? ¿Para qué yo voy a coger un documento y lo voy a ir a poner ahí? Es que ese es el problema, que no caminamos por fe. Esas son las situaciones que decimos, pero no vivimos por fe. Ya la costumbre de adelantarse al púlpito, humillarse y postrarse, se ha ido perdiendo. Ya la gente no se acerca a los altares casi. La pandemia ha cambiado a mucha gente. El mundo ha ido metiéndose. Es que Dios me escucha en cualquier lugar. Entonces, ¿por qué Ezequías fue a la casa de Dios? Y entonces, ¿qué hacemos con los pasajes que encontramos allí? Yo le invito y le desafío, el día que usted tenga algún problema, alguna situación y tenga algún documento, hermano, hermana, es que usted no tiene que ver si alguien le mira. Lo que tenemos que hacer es venir a donde llegó Ezequías y decir: Señor, tal vez no entiendo mucho, pero igual que Ezequías, yo extiendo esto allí. Porque Ezequías dice: y tomó las cartas de mano de los embajadores, y después de que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová y oró. Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. ¿Cuántas veces pasamos momentos críticos? Pero pensamos en qué dirán los demás. Pensamos en qué. Es que me da pena. Es que si pudiera me arrodillo allá en el parqueo en lugar de venir al frente. Porque hemos ido cambiando las cosas. El libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Ahora, si no tenemos la oportunidad de venir a este lugar, pues entonces está bien, hagámoslo en la casa, pero hagámoslo. El problema es que no lo hacemos. ¿Cuántos hemos tomado la familia después de una mala noticia? Y aunque sea sentados alrededor de la mesa, hemos tomado algún documento y hemos dicho: Señor,
hemos conocido las noticias, pero aquí lo ponemos. Este mes me tocó hacer algo que me pidieron. Un hombre que le sirve a Dios, un hombre que tiene un ministerio, y le llegaron malas noticias. El Rabsacés lanzó sus noticias porque lo que quiere es tirarlo al suelo. Y estando en ese lugar, alguien me dijo: ¿puede orar? No la persona misma, pero dije: claro que sí, puedo orar. No tenía un documento en mis manos, pero sí analizaba y decía: Señor, no puede haber temor de las malas noticias. El profeta Isaías dijo: no tengas temor por las palabras que has escuchado. Enfrentarse a esas situaciones no es fácil. Viví en carne propia con mi papá un tiempo difícil, pero si algo me llenaba era que todas las noches podía estar allí y me pedía que orara. Y yo decía: a Dios, tú eres el que controlas todas las cosas y nuestra vida está en tus manos. Hablar sin vivir es fácil. Pero cuando usted tiene que cruzar por el valle de sombra de muerte, es cuando la cosa cambia. Y por eso le decía a Dios: Señor, siempre estaré preparado, porque tú me has preparado para lo que sea, Dios. No sé cuántas cosas o malas noticias tendremos que escuchar, pero no importa. Sé que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que el Señor tiene el control de todas las cosas. Incline su cabeza. Puede hacer que su vida esté bien, no lo sé. Tal vez hay emociones allí interiormente que le están afectando, que le están dañando. Tal vez hay noticias, o tal vez estás esperando alguna noticia que sabes que no es muy buena. Pero te vuelvo a repetir las palabras del profeta: no temas por las palabras que has escuchado o que vas a escuchar.
y haz lo que hizo el profeta. Declarando palabra. Y luego lo que hizo el rey. Porque el rey sabía que no tenía salida, que Dios era el único que le podía ayudar, y que aunque varias veces le estaban tirando encima aquellas palabras de que no iba a poder, él no fue a publicarle al pueblo mucho. Él no se puso a conversar con la gente. Él escuchó las palabras. Él escuchó las malas noticias. Y después de haber escuchado las malas noticias, lo que hizo fue quitarse sus ropas y se humilló. Y entró en la casa de Dios. Y cuando entró en la casa de Dios, tenía las cartas que ya conocía lo que había escrito en aquellos documentos, pero las extendió delante del Altísimo, las extendió delante del Creador, entendiendo y sabiendo que Dios de alguna manera iba a hacer, y comenzó a orar. Y comenzó a decirle: Señor, solo tú eres el Dios de Israel, y tú moras entre querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Comenzó a reconocer que ese Dios al cual estaba orando era el que tenía la capacidad y el poder para hacer algo sobrenatural. Había recibido la palabra del profeta que le dijo: no escuches o no tengas temor. No importa que una y otra vez te lo hayan dicho, pero no tengas temor de lo que te han declarado. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? A veces desfallece. Puede ser que hay oportunidades donde ocurre lo mismo que le ocurrió al profeta Elías, que recibió la mala noticia y lo que hizo fue huir, escapar. Llegó un momento en que le daba tanta vuelta aquello en su mente que cayó en depresión. Se le complicó la situación. Pero mi querido hermano, Dios siempre escucha. Dios siempre atiende. Si estás viviendo, pasando alguna situación, solamente dile a Dios: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira, Señor.